Hola a todos, los saludo de nuevo para una sesión más de Manas Engine. En esta ocasión le mostraremos la gestión de reportes y tableros de control en ServiceDesk Plus On-Premise. Para empezar, ¿qué significan los KPIs? El acrónimo viene de Key Performance Indicators, que en español sería indicadores claves de desempeño. El tema de cómo gestionar la información es muy importante, ya que nos otorgará lo necesario para tomar decisiones de manera rápida y óptima, coadyuvando a la mejora continua del o de los servicios, disminuyendo el nivel de incertidumbre de la recolección de datos relevantes, dando paso a 4 razones. 1. La validación de decisiones previas tanto operativas como administrativas. Segundo, comprobar si el direccionamiento establecido previamente por la organización se está llevando a cabo y en los pasos establecidos. 3. Recopilar información para justificar qué dirección tomar, principalmente el por qué. Y finalmente, en caso de realizar una intervención para la gestión de un replanteamiento o reingeniería necesaria, tanto por requerimientos internos como externos. Ahora, ¿cómo saber si estamos estableciendo o definiendo uno o varios KPIs de manera correcta? Te vamos a compartir 7 características clave que debes de considerar. Número 1. Debe de ser simple, sencillo y fácil de medir, el cual pueda conllevar a realizar preguntas claves como ¿cuánto fue el total de ventas del último trimestre? Además, que cualquier involucrado en un objetivo deberán reconocer su papel o lugar en el establecimiento de un KPI. Que esté alineado. Los KPIs deben de surgir de los objetivos estratégicos de la organización y que respalden dicha estrategia, pudiendo surgir preguntas como ¿cuántos clientes ha visitado el representante regional este mes? Que sean relevantes, donde los tomadores de decisiones correctos se responsabilicen de los KPIs específicos, y esto aumentará obtener resultados exitosos y conllevará preguntas como ¿las personas que compren nieve de vainilla también piden chispas de chocolate? Número 4. Que sea medible. Aunque pudiera sonar redundante, un KPI debe de ser fácil de medir. Un KPI efectivo evita información general o subjetiva, basado en información sólida, evitando, por ejemplo, un KPI que diga mejora en almacén, que es muy diferente a un KPI llamado o que establezca la reducción del stock en 30% el siguiente mes. Número 5. Que sea alcanzable, ya que se considera metas inalcanzables como los principales desmotivadores de los empleados, por lo que siempre se debe de establecer metas cortas y pequeñas. Que sean oportunos, por medio de cronogramas, informar a los interesados dentro de un periodo relevante, ya que informes poco frecuentes podrán crear dificultades al identificar tendencias con precisión, mientras que informes frecuentes podrían restarle valor a los datos. Y por último, el número 7, que sea visible. El crecimiento y la mejora están comprometidos y son conscientes de los objetivos todas las personas que están involucradas en ese KPI. Ahora, revisaremos el módulo de reportes en ServiceDesk Plus. Ya estando dentro de ServiceDesk Plus On-Premise, podemos observar que tenemos nuestro tab o las pestañas en la parte superior, en donde vamos a ingresar a la parte o al módulo de reportes o informes. Al dar clic aquí, ustedes podrán observar que tenemos un set de reportes predeterminados que ya tenemos creados en ServiceDesk. Por lo tanto, ustedes ya no tienen que crear de cero algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos informes por SLA, por todas las solicitudes completadas, entre otro tipo. Obviamente, entre más módulos tengan ustedes de ServiceDesk, por ejemplo, si no tienen activos o si no tienen temas de CMDB o problemas o cambios, no se van a mostrar esos reportes. Si es que lo tienen, como es en este caso, pues van a tener todos los reportes habilitados. Ahora, por ejemplo, un rápido tour, podemos ver informes por SLA. Podremos observar que tenemos aquí la lista de reportes que tenemos, por ejemplo, solicitud por tiempos de SLAs. Podemos dar clic aquí y simplemente lo que nosotros entendemos es un reporte que probablemente nos marque 0 en este caso. ¿Por qué? Porque tiene ciertos parámetros de tiempos. Nosotros podemos editar nuestro reporte, damos clic en editar y podemos revisar el filtro en lo que
porque aquí nos avisa o nos está mostrando, por ejemplo, la hora de creación durante esta semana. Por eso nos está mostrando de que no hay mucha información. Pero por ejemplo, si cambio este valor de este año, vamos a ejecutar el reporte. Y podremos observar que aquí tenemos el reporte listo. Como ustedes pueden observar, tenemos el ID de la solicitud, el asunto, el sitio, el grupo, el técnico, la hora de creación, vencimiento y toda la información relacionada con tiempos. Ahora, ¿cómo se ve esto? Vamos a ir a editar y podemos observar en las columnas disponibles todas las columnas que tenemos para mostrarlos, y estas son las columnas que actualmente se están mostrando. Ahora voy a regresarme a inicio de informe, en donde además de esas nosotros podemos crear un nuevo informe personalizado, que por ejemplo podemos darle el nombre desde un inicio, seleccionar el tipo de informe, ya sea tabular, matricial o de diferentes tipos, así como también podemos definir las solicitudes o filtrarlas por solicitudes de servicio, historiales de cambios, así como también podemos definir los tiempos por empleado, tareas, así como también por ejemplo tareas de solicitud, proyectos, encuestas, entre otros modos que puedan estar habilitados en Service Desk Plus. Así también, ya que nosotros tenemos listo esto, podemos continuar con el asistente. Voy a continuar en la parte inicial y luego ahorita seguimos creando nuestro reporte. Ahora podemos tener un nuevo informe de consultas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos hacer nuestro propio query, que ahorita en un momento más se lo vamos a mostrar. Podemos crear nuestra propia consulta para que nos traiga la información que nosotros deseemos. Puede ser un query que nosotros creemos desde el inicio, o podemos hacerlo desde nuestra comunidad de Pitstop, que se le mostrará. Por ejemplo, en este caso, si queremos tomar en cuenta las solicitudes de incidentes o los tickets que están relacionados como incidentes y queremos emplear o crear nuestro propio reporte, simplemente vamos a dar clic en este pequeño botón, en donde se nos mostrará precisamente cuál es el esquema de la base de datos, en donde al darle clic a cada una de las opciones que nosotros veremos o que estamos viendo, pues podemos observar cuál es la estructura y cuál es la información que se necesita para que podamos crear nuestros propios reportes. ¿Vieron? Ahora nosotros hoy podemos ir al detalle para que nosotros podamos observarlos sin ningún problema, y así podemos crear nuestros propios reportes directamente desde una consulta. Ahora vamos a regresar y podemos crear un nuevo forma de programación, que eso se refiere a programar un reporte. Simplemente damos clic en este botón, en esta opción, y como pueden observar podemos ver que tiene informe diario, semanal y mensual. En esta parte por default viene a generar una vez, que será solamente una ocasión, y nos va a decir, bueno, en qué fecha, hora y minuto quieres lanzarlo. Ahora puede ser diario, en el cual le podemos decir todos los días a qué hora, minutos y desde cuándo puede ser. Simplemente lo podemos definir. Si es un informe semanal, lo podemos enviar cada X día que nosotros definamos y a qué hora. Y por último, la opción es el informe mensual, que nos dice en qué mes, en qué fecha y a qué hora. Por ejemplo, si nosotros queremos enviarlo al 21 de marzo, simplemente seleccionamos marzo, la opción de 21 a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Listo. Ahora, si nosotros, ya que tenemos definido la periodicidad, lo que tenemos que hacer ahora es definir el informe. Por ejemplo, seleccionamos el informe, que es de los informes que les mostré de la lista o de los que nosotros ya tenemos creado en nuestro folder particular. Entonces lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestro reporte, y por ejemplo simplemente vamos a definir un sitio por solicitar evaluación de estado, por poner un ejemplo. El formato si va a ser PDF, XLS, HTML con una incrustación de HTML o el CSV. A qué correos vamos a enviarlo, cuál es el asunto y el mensaje. Por ejemplo, simplemente podemos definir los que ya están dentro de Service Desk, el asunto y el mensaje. Obviamente ese es un ejemplo de mensaje y lo vamos a guardar. Entonces ya tenemos nuestro reporte programado. La próxima programación es el 21 de marzo de 2022 a las 4 de la mañana. Entonces lo podemos cambiar aquí, cualquier tipo de programación. ¿Ok?
De ahí también nos podemos regresar a la página inicial y podemos ver un tema de análisis avanzado, que es precisamente apoyándonos con nuestra herramienta de análisis avanzado, que es Analytics Plus, que también lo vamos a ver desde un inicio. Perfecto. Ahora vamos a ver que en el inicio tenemos una opción de carpeta en la parte superior derecha, que aquí lo estoy marcando, en donde podemos crear una nueva carpeta, en donde podemos definir el nombre. En este caso vamos a definir como carpeta demo online. Bien, entonces vamos a guardarlo. ¿Vieron? Entonces ya tenemos nuestra carpeta demo online, pero obviamente si ingresamos no vamos a tener ningún reporte dentro de él. Ahora vamos a crear un nuevo informe personalizado. En este informe personalizado vamos a darle, por ejemplo, reporte número 1, que va a ser un informe tabular. Ok, ahora podemos seleccionar diferentes opciones, pero vamos a hacer de una manera sencilla, en la cual vamos a hacer de todas las solicitudes. Bien, ok, entonces ya que tenemos definido, vamos a regresar y vamos a continuar al asistente. Dentro del asistente, como lo vimos anteriormente, tenemos las columnas que están disponibles. Algunos son opciones, por ejemplo, estas que son campos adicionales o los que ya traen por default Service Text Plus. Ahora, por ejemplo, puedo definir la solicitud como el ID de la solicitud. Para empezar, el ID de solicitud. Necesito también quién es el solicitante y lo empiezo a hacer. Puedo agregar varios de un solo movimiento. Por ejemplo, vamos a ir a categoría. Puedo seleccionar esa categoría y puedo irme, por ejemplo, a subcategoría y los puedo traer de un solo, o varias. Por ejemplo, aquí me faltaría el elemento o el artículo para tener los tres niveles, y por ejemplo podemos mover estos tres. Por ejemplo, ¿vieron? Lo puedo mover sin ningún problema, o los puedo retirar. Así también yo puedo revisar, por ejemplo, el tema de tiempos de resolución de SLA, tiempo de respuesta de SLA, el tiempo de espera, el tiempo de respuesta transcurrido. Simplemente los puedo ir agregando. ¿Vieron? Entonces yo puedo ir agregando, personalizando mi reporte. ¿Ok? Pueden traer todos, sí, sin ningún problema. Pueden traer todos los campos que nosotros están disponibles, tanto los que vienen por default como los campos que ustedes mismos hayan creado, como les comentaba en una ocasión. Ahora, si yo hago esto, simplemente voy a ejecutar un informe y vamos a ver el resultado. ¿Vieron? Aquí ya tengo la información, el ID, el solicitante, la categoría, subcategoría y demás información. Si nosotros queremos traer más información, simplemente damos clic en editar y podemos irnos a las opciones de filtro, las cuales podemos observar, por ejemplo, la fecha de inicio, fecha de respuesta, fecha de salida. Por lo tanto, vamos a seleccionar hora de creación. Durante, por ejemplo, podemos hacerlo con un rango predeterminado que sería, por ejemplo, el trimestre pasado. Vamos a dar ejecutar informe y vieron, tenemos un informe con 2834. Pero si yo lo edito y simplemente le doy, por ejemplo, esta semana, volvemos a ejecutar, tenemos 2. Por eso es muy importante que tengamos bien claro los rangos. Ahora podemos personalizarlo. Por ejemplo, si yo lo quiero hacer desde el 2 de septiembre al 2 de octubre, simplemente lo puedo definir así y lo voy a ejecutar. Y vieron, aquí tengo, ya cambió el número de solicitudes. Ahora lo voy a editar y vamos a empezar con el filtro avanzado. Ahora, por ejemplo, vamos a dejar el mismo reporte anterior y vamos a observar que tenemos diferentes categorías. Aquí tenemos 29 líneas o 29 resultados que nos arroja este reporte. Pero, ¿qué sucede si yo filtro? Regreso a mi reporte en donde le digo que solamente me traiga la información relacionada de los tickets que sean de seguridad, porque quiero revisar la seguridad y doy a aceptar. ¿Vieron? Entonces tengo una condicionante, que la categoría sea seguridad, y voy a pasar a ejecutar informe. ¿Vieron? Ya tengo solamente 16 y solamente tengo estas categorías.
¿Vieron? Ahora voy a regresarme y voy a quitar este filtro con este pequeño icono de basura o de bote de basura, y voy a irme a la categoría que sea, por ejemplo, cómputo distribuido, y voy a ejecutar mi informe. ¿Vieron? Aquí ya tengo todo lo relacionado con esta semana. Ahora, ¿qué sucede si necesito más condicionantes? Por ejemplo, que la categoría sea cómputo distribuido, puedo definir un marcador aquí que sea I o O, y simplemente voy a agregar otra línea, y la categoría, bueno, aquí lo puedo hacer directamente, categoría de cómputo distribuido y seguridad. Bien, aquí lo tengo y voy a hacer. Entonces aquí ya tengo dos valores. Entonces me va a mostrar precisamente temas de cómputo distribuido y seguridad. ¿Vieron? Ahora yo puedo irme, por ejemplo, a un tema un poquito más extenso o más rápido. Si yo conozco el árbol de categorizaciones de mi Service Desk, en donde, por ejemplo, voy a borrar este filtro, y puedo me puedo ir directamente al artículo, en donde al seleccionar artículo le puedo decir que sea o no sea. Por ejemplo, el artículo que no sea, voy a seleccionar aquí. De todos estos artículos que yo tengo, por ejemplo, le voy a decir que no sea el de falla operativa. Le voy a dar a aceptar y voy a ejecutar mi informe. ¿Vieron? Entonces me va a traer de todos. Aquí están los 29, que no tiene nada que ver con el artículo. Pero por ejemplo, si yo selecciono precisamente este de falla operativa, voy a editarlo, y luego es IS falla operativa. Aquí está, IS falla operativa. Entonces ejecuto mi reporte y van a ver que ya va a cambiar. En vez de 29 ya tengo 18, y tengo solo los tickets que sean todos excepto que no sean de falla operativa de impresoras. Bien, ahora vamos a continuar en nuestro reporte. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en este año, para tener un poquito más de información, y vamos a quitar nuestros filtros avanzados. Podemos tener más sin ningún problema, podemos ir creando más líneas sin ningún inconveniente. No podemos dejarla vacías porque nos podrá marcar un error. Ahora, podemos agrupar nuestros reportes, sí, sin ningún problema. Por ejemplo, vamos a hacer la más sencilla, que sea que lo agregue por categorías, luego después por subcategoría, y al final lo sea por artículo. ¿Vieron? Que precisamente nos da un pequeño ejemplo aquí, que si estamos haciendo un reporte de sistema de equipos, que nos los divida por sistemas operativos. Ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto el informe? Vamos a ver qué es lo que pasa. Y vieron, ya me está entregando la información relacionada con las categorías. ¿Vieron? Aquí tengo dividido por categorías. Bien. Entonces nosotros, aquí nos va a decir cuántas opciones, cuántas páginas son, y nos podemos ir a ver la información relacionada. ¿Ok? ¿Vieron? Así es como funciona. Podemos eliminarlo, podemos trabajarlo de diferentes maneras si es necesario, pero así es como nosotros podemos ir manejándolo. Ahora, por ejemplo, viene el seleccionar el tipo de resumen. Dependiendo los campos o las columnas que nosotros hayamos seleccionado, se pueden aparecer en esta parte. Por ejemplo, aquí dice ID de solicitud, el recuento, suma, promedio, valor máximo, valor mínimo. ¿Vieron? Entonces, si yo por ejemplo, lo que les voy a mostrar es, vamos a ejecutar el reporte, y yo me voy al final de mi reporte, pues no me muestra nada más. Pero si yo me regreso a mi reporte a editarlo, y además de eso yo selecciono el recuento, la suma, el promedio, el valor máximo y mínimo, ejecuto mi reporte, podremos observar al final, ya vieron, el recuento de cada uno, el recuento de cómputo distribuido, el recuento de las siguientes categorías. ¿Vieron? Y si me voy al final, aquí voy a tener la información relacionada. Entonces esto me va a permitir tener ese tipo de resumen. Bien, ahora al final
Tengo la opción de gráficos, las cuales me dan la opción de definir qué tipo de gráficos lo puedo tener, y dependiendo el tipo o la columna, el tipo de información o la columna que yo voy a tener. Por ejemplo, si en este caso tengo categoría y quiero que me dé por porcentaje, pues lo voy a seleccionar y lo voy a dejar así y para ejecutar el informe. ¿Vieron? Entonces podemos observar que tenemos el 98% de tickets está relacionado con seguridad. Ahora vamos a editar el informe y vamos a definir que la categoría no sea de seguridad. Vamos a seleccionarlo así y vamos a ejecutar el informe. ¿Vieron? Ya se ve un poquito más claro. Entonces ya podemos observar que tenemos tickets que no están asignados, que tenemos de redes y comunicaciones, colaboración y esta distribución en porcentaje. Ahora, que si lo queremos cambiar, simplemente nosotros lo podemos hacer. Podemos cambiarlo, por ejemplo, a número y lo vamos a ejecutar. ¿Vieron? Entonces aquí ya me dice el número total. Ahora vamos acá, podemos cambiar el reporte, sí, podemos cambiarlo, por ejemplo, un gráfico lineal, en las cuales nosotros podemos definir, por ejemplo, la fecha de inicio, el formato de fecha y agrupar por categorías. Esto influye mucho en dado caso de que nosotros tengamos información. Por ejemplo, en este reporte, como nosotros no hemos definido ni tampoco hemos marcado los timestamps de inicio, final, etcétera, pues realmente algunos números, algún reporte no nos va a hacer sentido. Por lo tanto, tendríamos que estar cambiando nuestro tipo de reporte en dado caso que no esté. Ahora, por ejemplo, podemos cambiar a unas barras 3D en las cuales podemos ver el reporte. ¿Vieron? Aquí lo tengo. ¿Qué puedo hacer con mi reporte? Con mi reporte nosotros podemos hacer la impresión o exportarlo como HTML, PDF, XLS o CSV. Puedo editarlo como ya lo hemos hecho y como también podemos guardar el informe. Aquí en nuestro reporte, recuerden que le dimos el nombre de reporte número 1 y me dice, bueno, ¿lo quieres hacer visible para todos o lo quieres hacer solamente privado? Entonces simplemente lo dejamos para todas las personas y por default estamos trabajando con la carpeta demo online. Pero si yo necesito cambiarlo, lo puedo definir para otra carpeta y simplemente lo voy a guardar. Listo, mi reporte ya está guardado. Ahora, puedo enviar este reporte por correo. Entonces simplemente defino el formato, a quién o a quiénes, el nombre del reporte y listo, lo podré enviar. Así como también saben que estamos haciendo una consulta a la base de datos. Recuerdan que estábamos hablando precisamente que podemos hacer una consulta o nuestro informe personalizado. Pues fácil, lo podemos hacer dentro de mostrar consulta, ¿vieron? Y aquí nosotros estamos viendo nuestra consulta. Entonces nosotros lo podemos tomar como referencia. Bien, ahora volvamos a nuestro inicio de informes y podemos reordenar nuestras categorías o la parte de la presentación simplemente con bajar, subir, etcétera, y los reportes que estén dentro de estas carpetas también. Podemos aplicar cambios o restablecerlos por default. Podemos ver algunas configuraciones personalizadas en el tema de cómo se va a presentar nuestro reporte, así como también los modelos de datos de todos y cada uno de estos reportes o los módulos. ¿Ok? Ahora, ¿qué más nosotros podemos hacer con esto? Dentro de nuestra comunidad de ManageEngine, que es que le estaba comentando precisamente, que es pitstop.manageengine.com, podremos observar que tenemos mucha información relacionada a todos nuestros productos o la mayoría de nuestros productos. Por ejemplo, en este caso nos vamos a enfocar en ServiceDesk Plus. Bien, al momento de que nosotros ingresamos a la comunidad de ServiceDesk Plus, podremos observar que tenemos diferentes tipos de categorías, por ponerlo de esa manera, donde nos da información de cómo funciona, cómo se hacen, algunos tutoriales entre otros, pero lo importante es precisamente nuestros reportes. Bien, que dentro de esos reportes, aquí vamos viendo nuestra tira, ¿vieron? Podemos ver la guía para crear un reporte, el esquema de base de datos, cómo empezar a ordenarlos, y por ejemplo aquí tenemos reportes relacionados con solicitudes, cambios, activos, software, soluciones, entre otras más.
Entonces, por ejemplo, en esta parte de que es de gestión de procesos, podemos observar diferentes informaciones. Por ejemplo, vamos a tomar ¿cuánto es la cuenta de solicitudes que entran por hora? ¿Ok? Entonces podremos observar que tenemos este query listo. Aquí ya tenemos esta consulta. Bien, entonces simplemente vamos a hacerlo. Aquí vamos a copiarlo. Disculpen. Vamos a copiarlo. Copiar y vamos a ir a Services y vamos a irnos a Nuevo informe de consultas. Simplemente lo pegamos y vamos a ejecutar nuestro informe. Verán que actualmente tenemos registro totales 25. Aquí nos dice el mes. Aquí tenemos el mes y los meses, el año y los meses, perdón, y vamos a ver que de 0 a 1 hora pues solamente entró 1 y así sucesivamente, en donde podremos observar que hay un diferente comportamiento. ¿Vieron? Diferente comportamiento pues, de acuerdo al mes y el año. Entonces nosotros podemos irlo revisando. Ahora, ¿podemos tener más información? Sí, por ejemplo, el tema de el tiempo que se toma para la primera respuesta. Algo muy importante que debemos de considerar es precisamente qué consulta debemos de nosotros copiar o atender. Por ejemplo, aquí dice que es para MySQL, que la estructura puede cambiar para Postgres, que es la base de datos que viene por default. En este caso tenemos Postgres, que es la base de datos que viene embebida o viene incrustada o por default en Service Desk. Entonces vamos a seleccionarlo y lo copiamos. Nos regresamos al inicio de nuestro reporte y vamos a darle nuevo informe de consulta y vamos a pegar. Como ustedes verán, en la parte inferior viene una tarjeta de ayuda donde viene la información relacionada para la gestión de los tiempos. Por ejemplo, el Created Time, en donde dice From this week to this week. Precisamente es lo que me está marcando este reporte. Si ustedes ven, aquí dice From this week to this week, que sería desde esta semana hasta esta semana. Si yo ejecuto el reporte, vamos a ver y no nos da nada. Pero ¿qué sucede si yo le doy, por ejemplo, From... en vez de this week vamos a darle last, pero year, from last year, y abajo vamos a dejarlo como this year, ok, que sería desde el año pasado a este año, y vamos a ver qué sucede. ¿Vieron? Aquí ya tengo información relacionada con el tema de los tiempos. ¿Vieron? Aquí tenemos ya los tiempos, ok. ¿Qué es lo que nos ayuda? Pues precisamente que podamos revisar esta comunidad y nos puede ayudar bastante en el tema de información que probablemente otras personas ya lo han solicitado. Entonces nosotros podemos revisar todo ese tema, podemos consultar esa información. No solamente es para consultar lo que son temas que vienen dentro de Service Desk Plus relacionado con los tickets. Por ejemplo, yo quiero ver quiénes están en cada uno de los roles organizacionales. Entonces yo le doy copiar aquí en esta sección, voy a editarlo y voy a cambiar mi reporte. Simplemente doy seleccionar aquí, lo pego y ejecuto mi reporte. ¿Vieron? Entonces aquí ya estoy viendo que el nombre de organizacional que yo tengo aquí, el org role name, que aquí está en la base de datos, me dice cuál es la descripción y quién es la persona o el usuario y el departamento y sitio que están asignados para ese rol organizacional. Ok, entonces así es como nosotros podemos apoyarnos en esta comunidad de pitstop.manasengine.com. Ahora recordemos que esta información es un tema de reportes, como la parte cruda de la información que tenemos dentro de Service Desk Plus. Ahora, nosotros nos podemos apoyar con alguna herramienta de análisis avanzado, por supuesto que sí. Dentro de Admin, en la pestaña de Admin en la parte superior, nos vamos a la sección de integraciones, en donde podemos observar que aquí está la opción de análisis avanzado. Doy clic aquí y nosotros podemos observar precisamente que ya tengo configurado mi integración. Doy lo que es el IP, el puerto, cómo quiero que se llame mi instancia, el nombre de usuario y su contraseña para poderlo conectar. ¿Esto para qué? Para que yo precisamente pueda venirme a Analytics Plus y yo pueda acceder a mi espacio. Recuerden que el nombre es Manasengine Service Desk Plus TI. Entonces doy clic aquí en este espacio
y me va a empezar a mostrar la información relacionada. La parte interesante es que nosotros podemos hacer una gestión de los paneles de información, que precisamente es un panel de información, es precisamente que un conjunto de varios reportes que me den visibilidad relacionada con el rol o relacionada con la información que nosotros estamos buscando. Si ustedes ven, yo tengo para un CEO, ya tengo un análisis de SLA y toda esta información ya la tengo lista. ¿Por qué? Porque ya está predeterminada. Si ustedes desean más información, pueden asistir a nuestro canal de YouTube en la parte de Conociendo Analytics Plus para que puedan tener más información de cómo se conecta y cómo funciona nuestra herramienta de análisis avanzado. Y regresando a nuestra herramienta, pues podemos observar que toda la información relacionada con lo que está sucediendo con Service Desk y lo que tenemos registrado dentro de ella, nosotros podemos tenerlo aquí sin ningún problema. Entonces, así es como nosotros podemos hacer la gestión de reportes dentro de Service Desk Plus. Ahora que ya vimos cómo hacer los reportes y gestionar la información, ahora pasaremos a observar cómo crear y administrar nuestros dashboards dentro de Service Desk Plus. Para la gestión de dashboard dentro de Service Desk Plus, lo podemos hacer dentro del módulo de dashboard o paneles de información, que lo tenemos en la parte superior izquierda a un lado de nuestro botón de Home o Inicio, en donde por defecto se nos muestran estas 4 opciones de reportes o dashboard, como servicios de asistencia, problemas y cambios, activos y proyectos. Como nosotros estamos trabajando actualmente con la versión Enterprise, que cuentan con todos los módulos, por default se los muestran todos estos reportes o dashboard. Si nosotros contamos con menos módulos, se irán mostrando los módulos o dashboard relacionados a los que ya tengamos licenciados. Ahora, ¿cómo yo puedo gestionar un dashboard? Como ustedes verán, por default ya tenemos estos dashboards, pero si nosotros necesitamos crear un nuevo dashboard, simplemente vamos a la parte superior derecha donde dice Nuevo. Damos clic ahí y viene la opción de Nuevo panel de información. Al dar clic ahí, nosotros podremos observar que se va a mostrar una pantalla donde nos va a pedir precisamente primero que le demos el nombre del dashboard. Por ejemplo, vamos a darle dashboard número 1, en las cuales se le puede dejar una descripción como un dashboard demo. Y por ejemplo, aquí nos dice gestionar los widgets. Estos son relacionados a los roles o los accesos que se tengan en ese momento. Por ejemplo, si yo tengo un rol para todos los módulos, se me van a mostrar todas estas opciones. Por ejemplo, yo quiero o es necesario tener un reporte de solicitudes abiertas, infracciones de SLA. También quiero ver, por ejemplo, el tema de problemas por tipo, los activos, por ejemplo, resúmenes de orden de compra, de contratos, también, por ejemplo, del tema de proyectos y todo que esté pendientes, por ejemplo, proyectos por sitio de departamento. Vamos a dejarlo tal cual y vamos a guardar. ¿Vieron? Aquí en la parte superior ya se creó dashboard número 1, que es un dashboard demo. Aquí tenemos la descripción. Ahora, como ustedes pueden observar, tenemos un dashboard general con diferentes tipos de reportes. Ahora, un panel de información, como bien saben, es un conjunto de más de un reporte dentro de una misma vista. Por eso se le llama un dashboard. Entonces, es así como nosotros podemos crear un dashboard a nuestro antojo, a nuestras necesidades. Pero recuerdan que nosotros tenemos una herramienta de analítica. Esa herramienta de analítica es precisamente Analytics Plus. Vamos a llegar a nuestro espacio de trabajo. Recuerdan el de Manage Engine Service Desk Plus TI. Ahora, al ingresar a ella, nosotros podemos observar diferentes opciones. En la parte izquierda podemos observar la opción que dice Paneles de información. Si yo doy clic aquí, recuerdan que cada uno de estos tenía diferentes información. Aquí tenemos información relacionada con SLAs, pero nosotros podemos ir, por ejemplo, a otro tipo de dashboard, que es el de liderazgo por técnico, donde nos dan diferente información. ¿Cuál es la ventaja de esto? Si nosotros vamos a la opción de compartir, va a venir la parte donde crear un URL o un enlace permanente. Yo le doy clic aquí
Le doy en esta opción que sea sin inicio de sesión, le voy a dar a aceptar y aquí me va a dar el link. Simplemente lo voy a copiar, regreso a mi panel dentro de ServiceDesk Plus y voy a irme a nuevo y voy a darle clic nuevo panel de información. Mi panel de información se llamará ahora tablero de liderazgo. Muy bien. Y en la parte inferior le doy el nombre del widget si es necesario o simplemente le doy clic y pego aquí mi enlace. Voy a guardarlo. Y ahora, como veo, ya tengo mi tablero de liderazgo y se va a empezar a cargar la información. Como verán, en la parte inferior derecha ya dice creado por Analytics Plus. Entonces yo ya puedo tener mis tableros de información que vienen desde Analytics Plus, y esto me ayudará a tener un mejor control o información relacionada con el desempeño de mis técnicos y de la infraestructura o información relacionada con activos, cambios, SLAs, entre otros. Como vieron, la creación de reportes y dashboard es fácil y sencilla en ServiceDesk Plus. Hasta pronto.